Che, fugacidad de su muerte. Este texto fue escrito hace 10 años. Podría haberlo actualizado, pero me pareció que habría sido un intento de embaucamiento y de falta de respeto a ustedes. 30 años ya. O sea, que pudimos seguir sobrando 30 años en un mundo en que no estaba él. O sea, que hay una generación que ha podido nacer, crecer y engendrar en un mundo en que desde hace 30 años falta él. ¿Cómo concebir el mundo 30 años sin él? América sin él. Si hasta les decíamos a los europeos que debe ser triste no ser latinoamericano, porque él era la primera muestra de ese hombre futuro que América iba a parir un día. Él era ese ser de carne que ya estaba en la leyenda, o a la inversa, ese héroe de epopeya con el que hasta hacía poco tomábamos un café. Él hizo sentirse digna nuestra América, sentirse noble, cuando en Cuba era más América que nunca. E íbamos por allí orgullosos de haber nacido en el mismo continente que él, en la misma época que él, y de la admiración y el cariño de la humanidad, cuando se hablaba de cualquiera de sus hazañas o de sus difíciles virtudes, teníamos en cierto modo la pretensión de que nos tocaba una parte. O sea que estamos nosotros sin el Che, después de que lo dejamos al Che sin nosotros. Se nos estaba convirtiendo peligrosamente en excusa. Él hacía por nosotros lo que nosotros debíamos hacer. Él hacía lo que sabíamos que había que hacer, pero no hacíamos. Lo que quisimos hacer, pero no hicimos. Lo que inevitablemente tenemos que hacer, pero no hacemos. Y estábamos satisfechos. Él lo hacía bien, todo lo hacía bien. Y lo dejamos solo, comandante sin ejército. El ejército estábamos aplaudiendo desde lejos su hombría, admirando su entereza, conmoviéndonos su integridad de varón. Tal vez por creerlo tan grande, creímos que no hacía falta alguna nuestra pequeñez a sus órdenes. Y porque lo creíamos invulnerables, nada hicimos para que esos indios impenetrables tuvieran una endija en la piedra del alma, por donde pudiera entrarles de una vez el futuro a aclarar las cosas de su tiniebla. Nada hicimos jamás para que esa india con una hija enferma supiera quién la estaba asesinando largamente y quién iba a salvarnos. Ella recibió los 50 pesos que le dio el Che y alguien lo delató. Y nosotros lo traicionamos, porque no estuvimos con él, delante de él, junto a él, detrás de él, cuando lo cercaron los militares y los lobos, lobos y lobos. Ahora es difícil creer que él haya podido morir un día, pero más difícil fue hace 30 años, porque el mundo no podía imaginar que la pequeña muerte de los hombres lo tocara, porque la muerte es tan poca cosa, y un teniente Prado es poca cosa, y un general Obando es bien poca cosa. Y nos aferrábamos a las mentiras de la estupidez armada,
a las contradicciones de la infamia, tratando de encontrar en ellas el indicio de que estaba vivo, volviéndonos súbitamente expertos en lógica, como si los gorilas tuvieran nuestra lógica, expertos en trucaje de fotografías, analizando su barba, temiendo que fuera él, pero hablando del Cristo de Manteña y de esculturas del barroco. Cuando Fidel dijo que había muerto, bajamos la cabeza, juntamos el montoncito de recuerdos, como hacemos cada vez que alguien muere, como para recomponerlo, para que nos lo devolvieran completo, sin huecos sus pulmones y su vientre, íntegros sus huesos que dijeron habían quebrado para meterlo en un tarro, intacta su piel que dijeron habían quemado para que su tumba no se convirtiera en lugar de peregrinación. Pero carajo, dije, si no hay un solo matorral de América donde no lo hubieran matado, no hay un solo sitio que no fuera su tumba de combatiente y mártir. Y nos sentimos miserables, con un poco de culpa por su soledad, pero enorgulleciéndonos otra vez por esa bofetada final que en nombre de todos nosotros dio a todos los coroneles en la cara de Selniche, y llenándonos de odio, más del que un ser humano puede soportar, contra ese Barrientos híbrido de gorila y GI que se frotaba las manos, y contra nuestra propia, ¿qué? Cobardía, dogma, comodidad, mutilación. Y entonces, solo entonces, quisimos haber estado en Valle Grande, haber muerto junto a él, mejor en lugar de él. Alguien dijo ese día que el gran barbudo de la isla del Caribe se había quedado solo. No, carajo, dije, él está allí con 10 millones de compañeros que lo aman y los revolucionarios del mundo que lo admiran. Los que estamos solos y ya sin excusa somos nosotros, los que siempre hemos estado solos porque hemos querido estar solos, viciosamente solos, ocupados con nuestra domesticidad, hablando de la revolución antes de irnos a beber o a dormir, y los otros que ya ni siquiera hablan de revolución. Y no se trató ya de haber muerto en su lugar, sino de juntar nuestras soledades y nuestras pequeñeces para reemplazarlo entre todos. Ya no de haber estado en su lugar, sino de ir a su lugar. Nosotros, por lo menos, los que no nos habíamos podrido. Y mucho tiempo después, hasta en las aldeas remotas de Asia y de África, vimos a campesinos discutir sus problemas agrarios en torno a una mesa sobre la tierra, bajo la bandera de su país y un estandarte con la imagen del hombre de la estrella en la frente. Y en las paredes de nuestras ciudades, pintada la imagen sucesiva del hombre de la estrella en la frente. Y a las adolescentes que no lo conocieron, llevar en el pecho, sobre los pechos, la imagen del hombre de la estrella en la frente. De pronto vino la perrada de la historia. Atónitos entramos en algo como una vacancia ideológica
cuando de pronto nadie supo nada ni creyó ya en nada. Y en lugar de aborrecernos y de odiarnos, como si lloráramos por nuestra impotencia, anduve preguntando qué se hizo, en qué recodo desde la entraña de América se nos perdió el hombre nuevo que esperábamos y por cuyo advenimiento algunos dieron su vida. ¿Qué se hizo desde cuando lo abandonamos con su guerrilla fantasma en la selva? ¿Qué se hizo cuando el neoliberalismo se convirtió en la única forma universal de gobierno, con la díscola excepción de Cuba? Cuando porque lo mataron creyeron que había muerto y anunciaron el fin de la historia, como si ya todos pensáramos igual, con la indócil excepción de Chiapas y de Cuba. Pero yo sabemos que la historia no puede terminar antes de que regrese el hombre nuevo que él anunció trayéndolo consigo como la más bella utopía de América. Y por eso lo espero, para poder seguir vivo y poder seguir esperando lo que viene. Entonces, Che, hasta la victoria siempre. Gracias.